Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Church. Saludos, ¿cómo están ustedes? Reciban bendiciones aquí desde el lluvioso Pérez Celedón. Pueden ver ahí al fondo la carretera Interamericana Sur, la carretera a la que todas las semanas acostumbramos tomar hacia San José para atenderles a ustedes. Hoy quiero contarles que en el video que están a punto de ver, durante la grabación del video del sermón de las 3 últimas iglesias a las cuales el Señor Jesús les envió una carta en Apocalipsis, tuvimos un problema técnico. El problema técnico fue que la cámara frontal se nos dañó y no supimos sino hasta la edición. Entonces todas las tomas que usted va a tener son una toma así, de mi perfil, al rato y mejor, no me va a ver la cara todo el rato. Quizá de perfil me salga mejor el sermón que de frente. Entonces le pedimos las disculpas del caso. Queremos siempre tratar de atenderles con la mayor excelencia. Estamos descubriendo que tenemos varias áreas de mejora en este aspecto y estamos trabajando en eso. Mientras tanto, hemos arado con lo que tenemos y los dejo a ustedes con el sermón sobre las 3 iglesias, a las últimas iglesias a las cuales el Señor les escribe en Apocalipsis. Bendiciones. Y a propósito, nos vemos al final, ¿oyó? Al final, después del sermón, vamos a dejar abierto unos 5 o 7 minutos el chat para que nos despidamos. Para nosotros es muy importante conocer qué le pareció el sermón, más allá del video. ¿Qué le pareció el sermón? ¿Qué le gustaría conocer un poquito más? ¿En qué aspectos le gustaría que profundizáramos? Que saludemos a los hermanos, que nos despidamos, que nos cuente desde dónde nos ve. Y bueno, estar ahí para no terminar en una forma muy abrupta. Entonces, en el final nos volvemos a encontrar, pero no en el video, sino en el chat, ¿ok? La paz de Cristo sea con ustedes y a ver cómo nos salió este sermón. Disfruten. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mi corazón te cantará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie.
sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, oh mi Señor. Oh, hermoso, precioso, amado Señor. No existe mejor lugar, no, 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 no. Te damos a ti todo el honor. Nos prostramos
Saludos, buenas noches, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, gente linda de Victory Church y todos los amigos y amigas de Victory Church que se conectan. Quiero enviar un saludo especialísimo para mi hermano Ronaldo en Barcelona, que todas las semanas nos ve. Las primeras semanas se mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana, me contaba, para ver los videos, pero ahora nos está viendo en diferido, porque esto queda grabado en el canal de YouTube de la iglesia. Saludos entrañables para Ronaldo y su familia, que están recién llegados a Barcelona. Saludos también para todos los hermanos y hermanas que nos ven desde Colombia, desde Panamá. Y quiero recordarle que si usted está viéndonos desde el gran área metropolitana y de repente no se está congregando o de repente quisiera tener una experiencia distinta, nosotros nos vamos a congregar en Moravia, Dios primero. Yo estoy creyéndole al Señor que ya por allá del mes, finales de julio, por allá del mes de agosto, vamos a estar congregándonos nuevamente en Moravia. Estamos muy cerca del Mega Super y le invito a que se contacte con nosotros para dejarnos saber que tiene interés en congregarse en Victory Church. Para nosotros va a ser un placer poder servirle, poder bendecirle, o si tiene algún familiar, algún amigo, alguna amiga que ahora mismo no se esté congregando, déjele saber que nosotros le estamos buscando. Vamos a esta noche a arrancar con las últimas 3 iglesias de Apocalipsis, las últimas 3 iglesias a las que el Señor Jesús les envía cartas a través del apóstol Juan. Y vamos a hacer una recapitulación rápida. En el capítulo 1 recordamos que Juan está en la isla de Patmos, y isla es una palabra muy amplia, es un islote lleno de peñas y de pedruscos y cabras, es lo único que se da ahí. Está ahí abandonado por el Imperio Romano, olvidado prácticamente de todo, incomunicado, a causa del Evangelio está ahí. Y estando ahí, el Señor Jesús le dice: Juan, necesito que escribas estas cartas y las envíes porque yo no he terminado contigo. Los 2 primeros capítulos de Apocalipsis nos han dejado una serie de lecciones espectaculares y bellísimas para cada uno de nosotros y cada una de ustedes en estos momentos de crisis. Entre esas lecciones podemos recordar que el Señor Jesús siempre respeta la autoridad delegada. Podemos recordar que el Señor Jesús siempre nos corrige, pero con amor, primero diciendo algo bueno de nosotros, primero alabándonos. En tercer lugar, podemos recordar que el Señor Jesús, cada vez que nos corrige, nos ofrece una recompensa a partir de esa corrección. No es una corrección porque sí, sino porque quiere hacernos el bien. Podemos recordar que el Señor Jesús es el dueño de la iglesia y que Él camina en la iglesia. Podemos recordar dentro de todas estas lecciones que aquello que hagamos sin amor no es de recibo para el Señor, Él no lo recibe. Así que cualquier cosa que hagamos para Dios, para la familia, hagámoslo con amor, motivados por los, valga la redundancia, por los motivos correctos. Estos son el amor casi siempre. Hemos aprendido también el profundo valor de las obras, el profundo valor de hacer el bien. A cada una de las 7 iglesias el Señor le dice: yo conozco tus obras. Y hemos reafirmado ya durante 6 semanas la doctrina de que las obras no producen salvación, sino que la salvación produce buenas obras. Y hoy yo quiero abarcar todo el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Son 3 iglesias, a saber, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea tiene una particularidad, y es que también el Señor Jesús le envió otra carta a través del apóstol Pablo, que se menciona en la Biblia, pero que no tenemos en el Nuevo Testamento. De modo que hay una carta por ahí que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de la Odisea que nos quedó, que no sabemos qué es lo que decía, nos perdimos toda esa revelación. Algunos creen que está incluida en la segunda carta a los Corintios, otros creemos que en realidad pues se perdió. Y hoy, a diferencia de los otros sábados, yo no voy a leer todo el texto de cada una de las cartas, sino que pienso hacerle un resumen de cada una de las iglesias, cada una de las situaciones, cada uno de los problemas, cada una de las soluciones que el Señor Jesús le ofrece a estas iglesias. Porque además son problemas muy concretos, son situaciones muy concretas. Y tendríamos que hacer 3 semanas de videos muy chiquititos, y pensé que mejor los agrupábamos también para dar por finalizado el capítulo, o el tema más bien, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Que no sé si a usted, pero
para mí han sido una enseñanza enorme para mi vida actual, para mi familia, para lo que hago, para mi trabajo, para mi ministerio. Algo que el Señor Jesús inspiró a Juan a escribir hace más de 2000 años, tiene eco y resuena en nosotros todavía. Y vamos a hablar de la iglesia en Sardis en primer lugar. Esta iglesia tiene una particularidad, y le he dicho que el Señor Jesús, cada vez que Él corrige a alguien, le corrige primero alabándole, alabando los puntos positivos. Pues la iglesia de Sardis tiene la particularidad que no hay nada bueno que decir. Es la única iglesia de todas las 7 a las que el Señor Jesús, cuando corrige, no puede alabarle nada primero. No puede decir nada bueno de ella. Y esto a mí me preocupa terriblemente desde hace muchos años. Esta sí es una lección que tengo desde hace muchos años. Desde hace muchos años me preocupo, porque más allá de mis errores, haya algo bueno que la gente pueda decir de mí. Más allá de los errores que uno puede cometer durante el sermón, como hace un rato que dije, ¿de qué? Ese dequeísmo es terrible. Más allá de los errores que uno pueda cometer en un sermón, que haya algo bueno que la gente se lleve para la casa. Y bueno, eso es lo que Sardis había perdido de vista. Y el Señor Jesús se presenta, recordamos que en cada una de las cartas al principio Él esgrime sus credenciales, y en esta iglesia se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto está en el versículo 1 del capítulo 3. Esto significa que Él está lleno del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios son un simbolismo del Espíritu Santo. Y Jesús lo que está diciendo es, estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está conmigo, me acompaña. Y esto es bello, es maravilloso. Maravilloso es saber y conocer que servimos a un Dios que está lleno del mismo Espíritu Santo que nos ha prometido a quienes hayamos creído en Él, que nos ha sellado con su Espíritu, que estamos llenos del Espíritu Santo nosotros también, y que desde ya estamos participando de una parte importantísima de lo que va a ser nuestra vida eterna. El Espíritu Santo habita en nosotros de la misma manera que ahora habita en Jesús. Y como rasgo ya repetitivo, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. No quiero extenderme en esto, porque ya lo hemos repetido muchas veces. Hagamos buenas obras. Hagamos buenas obras. Y dicho sea de paso, yo quiero solicitarle, pedirle, motivarle a que desde ya comencemos a hacer una buena obra evangelística. Yo no sé si usted se puede poner de acuerdo conmigo y desde ya comenzar a pensar en un amigo, en una amiga, en un familiar, a quien desde ya también yo pueda comenzar a trabajar, a orar por, a dejarle saber que estoy orando por él, que estoy orando por ella, que le quiero invitar a la iglesia, que le pueda enviar algunos de los videos de esta iglesia, Victory Church, para que esa persona diga si le gustaría o no le gustaría acompañarnos, que estamos orando por él. Eso es una buena obra, y es una buena obra que podemos comenzar a hacer desde ya, para que algún día el Señor diga, yo conozco tus obras. Eso está muy bien. Lo que pasa es que en el caso de la iglesia de Sardis, sus obras no eran como las demás iglesias. No eran obras de fe, no eran obras de paciencia, sino que eran unas obras muy particulares, porque le dice el Señor Jesús, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Problema de la iglesia de Sardis, que estaba muerta. Problema de la iglesia de Sardis, que parecía viva, pero estaba muerta. Problema de la iglesia de Sardis, que tenía muy buen juego de luces, muy buen parqueo, muy buen predicador, se mudaban muy bonito, pero estaban muertos. Estaban muertos. Hace unas semanas atrás estudiamos que hay 2 nacimientos y 2 muertes. Estudiamos que hay un nacimiento biológico y una muerte biológica, pero que hay también un nacimiento en el espíritu y que hay también una muerte en el espíritu. Que aquellos hombres y mujeres que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos encontrado perdón para nuestros pecados, descanso para nuestra alma, en Jesucristo, hemos revivido espiritualmente. Pero que aquellas personas que estén confiando en su religión, en sus buenas obras, en su conocimiento, en sus riquezas, en sus capacidades humanas, están muertas en el espíritu.
Y esto le había sucedido a la iglesia de Sardis. Estaban tan seguros que eran buena gente, estaban tan seguros que hacían muchas obras de buena voluntad, estaban tan seguros y tan seguras que no tomaban, que no fumaban, que tenían buena letra, que no bailaban pegado y que le daban regalo al pastor en el día del pastor, que se habían olvidado de lo más importante, amados: ser lavados por la sangre de Cristo. Yo temo que muchas veces nosotros hayamos o estemos cayendo en este error. Estemos cayendo en el error de idolatrar un hombre, de idolatrar el nombre de una iglesia, de idolatrar a mi pastor, de idolatrar a mis hijos, de idolatrar a mi pareja, de idolatrar a mi trabajo, de idolatrar a mi familia, de idolatrar a mi propio cuerpo, de idolatrar y darle indulgencias a mi vida para hacer lo que me dé la gana. Porque aunque nadie lo sepa, el Señor Jesús lo está viendo y nos dice: aunque te congregues el domingo, aunque te congregues el sábado, aunque te congregues el miércoles y tengas nombre de que vives, estás muerto. Amado y amada, y estar muerto es un problema, ¿no le parece? Estar muerto es un problema grande. Y el problema más grande es que el que está muerto pero que cree que está vivo no busca solución. Porque la muerte en el espíritu tiene una solución, y es el arrepentimiento en Cristo Jesús. De hecho, en el versículo 4, el Señor le dice que se arrepientan. Perdón, en el versículo 3 le dice: acuérdate de dónde has caído, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. A la iglesia en Sardis el Señor le dice: no tengo nada bueno que decir de ustedes, no tengo nada bueno, no tengo cómo felicitarlos, porque tengo ojos como llama de fuego y veo hasta lo profundo, y lo que veo es muchas bambalinas. Había un primer ministro ruso de los zares, antes de la revolución de 1917, antes de la revolución bolchevique, y su apellido era Potemkin. Y hasta el día de hoy hay unas cosas que se llaman aldeas Potemkin. Las aldeas Potemkin eran pueblos que estaban a lo largo de la vía férrea en Rusia, y cuando el zar tenía que pasar de Moscú, de uno de sus palacios a alguno otro de sus palacetes, y tenía que pasar por esos pueblos, eran pueblos de miseria, pueblos de ruina, pueblos de gente mal vestida, pueblos con hambre, pueblos feos, pueblos con tugurios. Y entonces el primer ministro Potemkin, para que el zar no se sintiera mal, había mandado construir fachadas, no casas, solo fachadas, e iban de pueblo en pueblo vistiendo, cambiándole durante un ratito nada más las ropas andrajosas a la gente por ropas bien vestidas, para que salieran a saludar el paso del rey, del zar de Rusia. Y cuando el rey pasaba, cuando el zar pasaba, decía: uy, qué aldea tan bella, llena de casas bellas, mire qué bien está el pueblo, soy un maravilloso gobernante. Y se alababa a sí mismo con lo que veía. Lo que no sabía es que su paso por esa aldea duraba 5 minutos, y 5 minutos después las fachadas se habían ido, la ropa se había quitado, los andrajosos estaban nuevamente vestidos de andrajos, las casas eran nuevamente los mismos tugurios, y aquello iba hacia el pueblo que seguía. Yo sospecho que muchas veces el Señor Jesús nos está diciendo a través de la iglesia de Sardis, yo sospecho que muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Nos engañamos a nosotros mismos para creer que estamos bien en 1, 2, 5 o 10 áreas. Pero el Señor Jesús, que ve más allá de la fachada, nos dice: mijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Puedes cantar muy bonito, puedes predicar muy bello, puedes ser muy guapo o muy guapa, puedes mudarte muy lindo, puedes tener una casa preciosa, puedes ser muy hábil en tu trabajo, pero si no hay amor en ti, si no has sido lavado por la sangre del Cordero, si no hay fe, si no hay paciencia, si no tienes tolerancia por tus hermanos, si no tienes amor por tus compañeros de ministerio, estás muerto. Y necesitas arrepentirte. Y necesitas decirle: Señor, me arrepiento de esta actitud que he tenido.
Señor, toma control de mi vida. Señor, toma control de esta situación, de mis enojos, de mis iras. Señor, toma control de este rencor que siento por mi compañero, mi compañera de ministerio. Señor, toma control de estos celos tan terribles que siento. Porque si no, Dios, no voy a estar vivo en el Espíritu. Este es el mensaje de la iglesia de Sardis. Y tal vez haya alguno de nosotros esta noche viéndonos o en los días que siguen, quienes podemos identificar que en un momento u otro de nuestra vida hemos parecido vivos, pero estamos muertos. Tal vez esta noche, en alguna de las situaciones que estás viviendo, podríamos decir que estamos viviendo de apariencias. Podríamos decir que en el culto hemos alzado las manos, hemos aplaudido, hemos puesto algo en la ofrenda, pero que por dentro estamos secos y vacíos. Tal vez estás compartiendo casa con alguien a quien le decís mi amor, pero tu relación está seca y vacía. Tal vez cuando salen a la calle salen sonriendo, tomados del brazo, haciendo alardes de gran amor, pero cuando vuelven a casa hay silencio, hay rencores, hay problemas, hay dificultades que no están siendo solventadas, hay odios, hay orgullos. Estás viviendo en Sardis. Arrepiéntete. Que hay solución para todo esto, pero arrepiéntete. En el nombre de Jesús. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y después del mensaje de Sardis, viene el mensaje a Filadelfia, la ciudad del amor. Y en Filadelfia, a partir del versículo 7, el Señor Jesús nuevamente esgrime sus cartas. Esgrime quién es Él. Se presenta y le dice a la iglesia de Filadelfia: yo tengo la llave. A mí me ha sido dada la llave de David, le dice Él. Y lo que yo cierro, nadie lo abre. Y lo que yo abro, nadie lo cierra. Aquí Jesús está diciendo que Él es el dueño de lo que está pasando en nuestra vida. Él es el dueño de las oportunidades. Él es el dueño de las circunstancias. Él es el dueño de mi futuro. Le está diciendo a la iglesia de Filadelfia y nos está diciendo esta noche: el día que yo quiera las iglesias se abren, y mientras yo no quiera las iglesias no se abren. Amado y amada, yo quiero que nos pongamos en este momento a entender a qué clase de Dios le servimos. Estoy en un chat de la Alianza de Pastores de Costa Rica y el otro día, esto no debería decirlo tan públicamente, pero el otro día me daba vergüenza ajena escuchar alguno de los audios de uno de los consiervos diciendo que estamos sufriendo persecución religiosa. Amado y amada, no estamos sufriendo persecución religiosa. Estamos viviendo tiempos diferentes en los cuales nuestro Señor Jesús está midiendo nuestro nivel de compromiso. Nuestro nivel de compromiso financiero, nuestro nivel de compromiso evangelístico, nuestro nivel de compromiso de amor, nuestro nivel de compromiso de adoración, nuestra vida devocional, la fortaleza de nuestra familia y tantas otras cosas. Él es el que tiene la llave que cuando Él cierra, ninguno abre. Dejemos el victimismo evangélico y concentrémonos en nuestra realidad como hijos e hijas de Dios, servidores de un Dios que es el que tiene la llave que va a abrir todo esto el día que Él lo quiera abrir. Amado y amada, nuestro trabajo en este momento, nuestra labor, nuestra obligación como hijos de Dios, como siervos de Jesús, como siervas de Jesús, es estar concentrados en la adoración a nuestro Señor, es estar concentrados en el servicio a la gente que nos rodea, es estar concentrados y concentradas en nuestra vida devocional, es estar concentrados en nuestra familia, es estar concentrados. Y no permitir que nuestros pensamientos se vayan a creer que estamos sufriendo de persecución religiosa. Porque esto no es persecución religiosa. No están censurando nuestras transmisiones, no están callando nuestras voces, no están persiguiéndonos a los ministros, ni nos tenemos que congregar a escondidas. Más bien ahora lo estamos haciendo en una forma mucho más pública. Simplemente tenemos que entender que Dios es el Señor de los tiempos y las sazones. Y que la sazón de este tiempo al Señor le ha placido que sea de esta manera. Así que yo le invito a adorar a Dios y a concentrarse y a recordar: Él tiene la llave. Y en el versículo 8 nuevamente
a la iglesia de Filadelfia le dice, adivine qué le dice. Dígamelo aquí por el chat. Sí. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Le dice. Como él tiene la llave, te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. En la Odisea había muchos problemas. En la Odisea había un problema, que este problema sí lo quiero abarcar puntualmente en el versículo 9. En la Odisea existía algo que se llamaba la sinagoga, pero el Señor Jesús le dice la sinagoga de Satanás. La iglesia primitiva vivió bajo un problema que se llamaban los judaizantes. Y eran hombres y mujeres judíos. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesús fue y es judío. Eso a alguna gente no le gusta. Fue judío. ¿Usted sabe por qué en la Edad Media los crucifijos y todas las imágenes de Jesús tienen un taparrabo? ¿No se ha preguntado? Alguien dijo por ahí que era por pudor. Sin embargo, usted puede darse cuenta que las estatuas de las vírgenes, las estatuas de la Edad Media están desnudos y desnudas, la época clásica también griega, sin ningún pudor. ¿Por qué de repente en el arte religioso aparecen los crucifijos de Jesús con un taparrabo? Aparece con un taparrabo porque de otro modo la Iglesia Católica hubiera tenido que reconocer que Jesús era judío, que estaba circuncidado. ¿Sabe usted, por ejemplo, quién inventó el primer gueto? No fue Hitler. El primer gueto existió bajo el protectorado de un papa. ¿Sabe usted quién inventó la estrella amarilla que los nazis le asignaron a los judíos? Correcto. En el primer gueto, instaurado por el papado, los judíos tenían que usar una estrella amarilla de 6 puntas. Si la Iglesia Católica hubiese permitido que el arte de Jesús, que el arte sacro, que el arte religioso de los crucifijos hubiese hecho resemblanza a que Jesús era judío, ¿cómo hubiera justificado la matanza de judíos? ¿Cómo hubiera justificado que los expulsó de sus casas, que les robó sus riquezas a lo largo de toda Europa? Esto lo dicen todos los libros de historia, no es veneno. Es simple historia, estoy relatando una historia que usted puede constatar por sí mismo y por sí misma sin necesidad de que nos enojemos. ¿Cómo lo hubieran podido hacer? Se inventaron un delito. Se inventaron el delito del teocidio, el asesinato de Dios. Algo imposible. Algo que teológicamente no se sustenta. No se puede matar a Dios. Se puede matar a Jesús. Pero el verbo, nadie lo pudo haber matado jamás. Dios por naturaleza es inmortal. Dios por esencia y por atributo no se podía matar. Y con ese delito teológico, el teocidio, persiguieron durante cientos de años y les obligaron a pagar tributo. Y cuando los expulsaban de un país o de una ciudad, les expulsaban de hoy para mañana sin la posibilidad de llevarse todas sus riquezas. Adivine a quién le quedaban esas riquezas. Adivine para quién era. Pues resulta que en los primeros años de la iglesia primitiva, toda la iglesia era judía. Y cuando el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo abren las puertas de la iglesia gentil, abren las puertas del evangelio en la iglesia gentil, de inmediato venían hermanos casi siempre de Jerusalén a decirle a los nuevos cristianos, a usted y a mí, que no éramos judíos de nacimiento, a decir, ustedes han recibido a Jesús, pero les falta algo. Y mucho ojo con esto. Ustedes han recibido a Jesús, pero les falta algo. Necesitan circuncidarse. Y a eso el Señor le dice que esos son la sinagoga de Satanás, porque Jesús es aquel que todo lo llena en todo. Si Jesús no es suficiente, nada es suficiente. Si Jesús no es suficiente para perdonarme de mis pecados, nada es suficiente. Si la sangre de Cristo no es suficiente para lavar mi espíritu, mi alma, mi mente y mi cuerpo, nada es suficiente. Las obras no me van a salvar. La circuncisión no me va a salvar. Cada Semana Santa, excepto esta porque no se pudo, cada festividad de agosto, puede usted ver cientos y cientos de personas quienes dicen creer en Dios, pero que necesitan hacer algo más para que Dios los ame más. Que dicen creer en Jesús, pero que necesitan creer también en algún otro ser, en algún otro ente, en alguna otra figura mitológica, para que Dios los ame más.
En Filipinas inclusive hay personas que se crucifican cada Semana Santa. Hay personas que le hacen daño a su cuerpo para que Dios los acepte más. A este tipo de situaciones el Señor le decía hace 2000 años que son la sinagoga de Satanás, que es algo que Él no recibe, que es algo que a Él no le gusta. Jesús es suficiente, amado y amada. Y la iglesia de Filadelfia no había caído bajo este engaño. De la misma manera como la iglesia de Sardis es una iglesia de la cual el Señor no tiene nada bueno que decir, de la iglesia de Filadelfia no tiene nada malo que decir. Antes bien les dice, ustedes tienen las puertas abiertas. Ustedes tienen las puertas abiertas porque han creído en Jesús como único y suficiente Salvador. Amado y amada, los rudimentos de la religión evangélica en la que nosotros hemos creído son eso, son rudimentos, y son los rudimentos de una religión. La vida en el Espíritu es otra cosa, es haber sido sellados con el Espíritu Santo, es haber sido lavados con la sangre de Cristo, es estar persuadidos que Él ha abierto una puerta para nosotros y que Él es suficiente. Yo no sé si usted puede esta noche, tengo unas ganas de predicar en una iglesia, en un lugar donde haya gente, para poner a la gente a gritar. No sé si puede ponerme aquí en el chat, escribirme aquí en el chat: Jesús es suficiente para mí, su gracia es suficiente, su amor es suficiente, porque usted y yo necesitamos confesar, recordar y abrazarnos a esa verdad. Él es suficiente para mí. Hoy día en el área metropolitana, allá por el sector de Pavas, están corriendo algunas corrientes. El otro día estaba escuchando hermanos y hermanas que han sido cristianos y cristianas, pero que ahora se están reuniendo para conocer el secreto arcano de los templarios, el secreto oculto del conde de San Germain. Amado y amada, permítame decirle una cosa: Jesús es suficiente. Usted no necesita conocer el secreto oculto de nada ni de nadie. Usted lo que necesita es entrar por la puerta que Jesús le ha abierto. Cuando los hombres y las mujeres de su casa y de la mía decidimos que Jesús es suficiente, dejamos de juzgar a los demás, porque Jesús es suficiente para mí, pero también es suficiente para los demás. Dejamos de juzgar lo que los demás hacen. Dejamos de pensar que todos son pecadores y solo nosotros somos santos. Pero también dejamos de vivir bajo el yugo y la esclavitud de la religión, de la sinagoga de Satanás. Hubo un tiempo en que la iglesia cristiana, cuando yo era niño, y no estoy bromeando, en las iglesias a donde mi papá iba a predicar y me llevaba, en el fondo de la tarima escribían todas las cosas que en esa iglesia eran consideradas pecado. Llegué a ver que decía: es pecado mascar chicle, es pecado jugar o ver fútbol, es pecado usar enaguas, es pecado pintarse, es pecado usar pantalones, es pecado, es pecado, es pecado. Yo no sé si todas esas cosas son pecado, no me interesa. Sé que la sangre de Cristo es suficiente para lavar mi alma de todos mis pecados. Eso es lo que sí sé. Sí sé que hay cosas en mí que son terriblemente complicadas, más allá que mascar chicle. Sí sé que hay cosas en mí que necesitan un cambio urgente, más allá que dejar de jugar fútbol. Sé que hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, renovadas desesperadamente, más allá que usar pantaloneta. Pero también sé que Jesucristo es suficiente para eso y que no necesito ir a hacer largas caminatas de kilómetros y kilómetros. También sé que es suficiente para mí. Hace unos años Dios me permitió el privilegio, les contaba, de estar en Roma. Y estando en Roma, en realidad me estaba hospedando a 3 cuadras de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y rompía el corazón, mis ojos de turista se deleitaban, mi corazón de pastor se quebrantaba. Cuando llegas a la Plaza de San Pedro y ves la columnata de Bernini, es una cosa maravillosa, bella. Oro para que Dios les dé la oportunidad de estar ahí a quienes no lo han hecho y repetir a los que ya lo hicimos. Rompe el corazón cuando ves personas quienes llegan ahí y rompen en llanto, se hincan y comienzan a caminar hasta la escalera de la entrada a la Catedral de San Pedro. Como dato curioso, yo debo tener una imagen de religioso que no me quito de encima, porque a todos los alrededores de la Plaza de San Pedro, en todos sus alrededores hay tiendas donde mercadean con rosarios, donde mercadean con una serie de artilugios religiosos.
Y en uno de estos venía saliendo, yo iba con mi esposa, con mi hermana y mi sobrina, y de uno de ellos venía saliendo una señora, un grupo de señoras con unos rosarios, y se quedan viéndome y me dicen, ¿podría bendecir mis rosarios? Porque ahí pasan muchos curas y muchos padres y ellos oran por eso, o bendicen los rosarios. Y yo en pantaloneta y camiseta y unas señoras pidiéndome que les bendijera los rosarios. Ahí algo les hice, pero vamos a ver cómo les haya ido en la vida. Rompe el corazón de uno ver cómo la gente todavía sigue creyendo que necesitan ser protegidos por una imagen, por unas cuentas. Jesús es suficiente. Y si Jesús no es suficiente, nada lo es. ¿Cuál es el resultado de creer que Jesús es suficiente en nuestra vida? Ser guardado. Ser guardado. Bueno, yo le dije que quería leer el versículo 9, pero ya lo expliqué, no lo voy a leer. Voy a leer el versículo 10 en cambio. Dice, por cuanto has guardado la palabra. Amado y amada, hemos aprendido una y otra vez que Jesús es el dueño de la palabra. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Oiga, si esto le parece interesante ahora que el mundo vive una pandemia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay mucha gente que está preocupada o afanada o deseosa de que estemos viviendo el fin de los tiempos. De eso vamos a hablar más adelante. Hay mucha gente que está preocupada que si es el anticristo el que va a descubrir la vacuna contra el coronavirus. Hay mucha gente que está preocupada de si Donald Trump es el anticristo o Xi Jinping. Hay mucha gente que está preocupada con muchas cosas. Le voy a decir algo. Versículo 10. Si usted está preocupado o preocupada, si conoce a alguien que está preocupado o preocupada con todos los eventos que están sucediendo, lea este versículo y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amado, si usted guarda la palabra de Dios, no tenga temor. Él te va a guardar a ti. Amado y amada, si estás guardando la palabra de Dios, la palabra de paciencia, la palabra de seguir creyendo. Un día de estos, el día miércoles, creo que estaba chateando con uno de ustedes, o el día jueves, y me decía, pastor, está duro, pero yo sigo para adelante. Amén, esa es la actitud. Siga guardando la palabra de paciencia porque vamos para adelante en el nombre de Jesús. No siga guardando, yo no le estoy pidiendo que siga creyendo que todo es pecado, le estoy diciendo guardar la palabra de la paciencia del Señor, eso es otra cosa. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, eso es otra cosa. Seguir creyendo que esta es la palabra indestructible de Dios, esa es otra cosa. Seguir alimentándose de la palabra, eso es lo importante. Por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré. Esto es maravilloso. Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Quiere tener esperanza en los momentos más difíciles de su vida? Llénese de la palabra. Dejemos de quejarnos que estamos en cuarentena. ¿Qué le parece si empezamos un proyecto de leer el Nuevo Testamento? ¿Qué le parece si a partir de mañana domingo dedicamos 1 hora al día a leer 10 capítulos del Nuevo Testamento cada día? ¿Qué le parece si empezamos mañana con el Evangelio según Mateo? Llenémonos de la palabra. ¿Qué le parece si decidimos aprendernos Mateo capítulo 5, 6 y 7 de memoria, el Sermón del Monte? ¿Qué le parece si decidimos aprendernos las bienaventuranzas? ¿Qué le parece si decidimos llenarnos de la palabra? ¿Qué le parece? Porque quienes guarden la palabra van a ser guardados en el tiempo final. ¿Porque son muy cargas? No, porque Dios guarda su palabra, Dios cuida su palabra. Y si su palabra está dentro de mí, Dios va a cuidarme a mí como el receptor de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Amén? Dígame amén. Porque ahí pediría aplausos y todo. Aquí yo apunté aplausos fuertes, silbidos y gritos. Versículo 14, nos acercamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y el Señor se presenta una vez más y dice que Él es el primero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios no quiere decir que Jesús fue creado por Dios, que el verbo fue creado por Dios, sino que a partir de Él inicia la creación, que Él es el objeto
que Él es el motivo. Dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Eso no significa que fuimos creados para cantar todos los días, todo el día. Alabar a Dios es otra cosa. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, la otra semana, si Dios lo permite. Él esgrime una vez más su lugar de preeminencia. Él está antes. Dice el diccionario en griego que estaba leyendo para estudiar para esto, porque yo no hablo griego, pero dice ese diccionario que esta palabra, el principio de la creación, también hace referencia, que es decir, yo estaba primero, antes de la creación. Él esgrime una vez más sus argumentos, él escribe una vez más sus credenciales. Y en el versículo 15 nos trae algo que ya conocemos, ¿verdad que sí? Yo conozco tus obras. Ahí lo vamos a dejar. Yo conozco tus obras. Y también esta iglesia tiene un problema que resembla mucho lo que nosotros podríamos estar viviendo con este COVID. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco tus obras, pero tienes un problema. Este es el problema de la iglesia en la Odisea y este es el problema que nosotros podríamos estar viviendo. Y quiero que sepa que en mi humilde opinión, ese es uno de los principales problemas que enfrenta la iglesia hoy día con el coronavirus, hoy día con la cuarentena. El ser humano a todo se acostumbra. ¿No le ha pasado que si usted se congrega todos los sábados, digamos durante 6 meses, todos los sábados, si llega temprano a la iglesia y tomamos café los sábados, quiero que sepa que en Victory Church, en Moravia, en San José, tomamos café todos los sábados a las 5:30, tenemos un compartir. ¿No le ha pasado que si usted toma café todos los sábados a las 5:30 con los hermanos y un sábado no lo hace, se siente extraño, desesperado, sin consuelo? Porque a todos nos acostumbramos. Yo las 2 primeras semanas de la cuarentena no sabía qué hacer. Yo lo que quiero hacer es que amanezca sábado, montarme al carro e irme para San José, atenderlos a ustedes, predicar, comprar el refresco, comprar el pan, llegar a embarrarlo, hacerles café, tanto que se ríen del café que yo hago. Eso es lo que he querido hacer, pero resulta que ya me estoy acostumbrando ni a congregarme. ¿Para qué les miento? Me estoy acostumbrando a ver el culto de la mañana en pantaloneta, bañado, pero en pantaloneta. Uno a todo se acostumbra. Mi preocupación mayor es que la iglesia se acostumbre a esto. Yo creo que la tecnología va a ser una herramienta poderosísima, más que nunca a partir de ahora, en la vida de la iglesia, en la nueva normalidad de la iglesia. Pero me preocupa que vayamos a perder el abrazo, el sentarnos en nuestra burbuja espiritual. Concepto nuevo, ese no lo he oído. Que mi burbuja social se acerque a otra burbuja social y a otra burbuja social y seamos una burbuja espiritual. Me preocupa. Y eso le había pasado a la Odisea. La Odisea se había puesto tibia, había perdido su fervor. Hay una enfermedad muy terrible que le da a los niños que se llama hidrocefalia. Hay niños y niñas que nacen con hidrocefalia. Eso es que su cabecita se llena de líquido y se pone grande, 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 grande. Y tienen que drenarles eso. A mí me preocupa que muchas personas en la iglesia nos hayamos enfriado y que lo que estemos padeciendo es de una enfermedad que yo he denominado logocefalia. Logos, palabra, cefalia en la cabeza. Y hemos estado llenando la cabeza de palabras, no el corazón, la cabeza, de palabra, y se nos haya hecho grande la cabeza, en vez de grande el corazón. ¿Cómo sé yo que la palabra está bien guardada en mi corazón? Porque esa palabra produce en mí el querer como el hacer. Dios lo produce a través de su palabra en mí. ¿Cómo sé yo que la palabra está llegando a mi cabeza y se está quedando ahí porque todo lo critico, porque nada me gusta, porque todos están mal, porque solo yo estoy bien, porque dejé de hacer obras de justicia, porque no me gano un alma para Cristo hace 5 años, 10 años, 20 años, porque no invito a nadie a la iglesia? Hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Instituto Fuller de Crecimiento. El Instituto Fuller se dedica a estudiar cómo crecen las iglesias. Y el Instituto Fuller descubrió hace muchos años
que las iglesias crecen a partir, vea qué cosa contradictoria, las personas nuevas de estar en la iglesia, con menos de 6 meses de estar en la iglesia, son las que hacen el evangelismo. Las personas que tienen más de 1 año de estar en la iglesia son las que sirven. Y las personas que tienen más de 5 años en la iglesia suelen no hacer nada. Porque tienen logocefalia. Ahora se hicieron doctos teólogos. La palabra se les fue a la cabeza y no al corazón. Eso le pasó a la Odisea. La Odisea se hizo tibia. No se había enfriado totalmente, todavía creía en el Señor, todavía aplaudía, todavía diezmaba, todavía ofrendaba. Pero lo hacía con una actitud de superioridad, casi que sobre la misma palabra. Es que aquí es que en mi familia somos más especiales. Es que Dios me ha revelado cosas que a nadie más le ha revelado. Es que yo canto más lindo que todos los demás, yo canto y los demás pegan gritos. Es que yo hago lo que hago con una excelencia que los demás no pueden alcanzarla, entonces mejor no hago nada, o los critico a todos, o como decía mi abuela, coyoteo a todos los que me rodean porque yo soy el mejor. El Señor le dice, ojalá fueras frío o caliente, tome una decisión. Y hay una razón por la que esta iglesia se había hecho de esa manera, y está en el versículo 17. El Señor le dice, qué triste la Odisea, qué triste. Qué triste que perdiste la pasión. ¿Recuerda la iglesia a la que el Señor le dijo, perdiste tu primer amor? Qué triste la Odisea. Si llueve, qué pereza ir al culto. Si me acosté tarde, qué pereza ir al culto. Si ya tomé café en la casa, qué pereza ir a tomar el café que hace el pastor Ahmed. Si ya mandé los diezmos por transferencia bancaria, qué pereza congregarme. La verdad yo estoy bien, no me estoy yendo a pegar una borrachera, no estoy yendo a adulterar, estoy aquí en mi casa. Note por favor lo que le había pasado a la Odisea. El Señor le dice, así no me gusta la Odisea, qué triste. Y le dice el versículo 17, porque tú dices, o sea, esta es la razón de lo anterior. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el meollo del hoyo, este es el meollo del asunto. Tú dices, de ninguna cosa tengo necesidad. Las personas que critican mucho, las personas que están demasiado, de nariz demasiado respingada, creen que no necesitan de nada ni de nadie. Y yo creo que durante esta crisis financiera, esta crisis que se avecina, esta crisis que estamos viviendo, Dios nos está enseñando que todos necesitamos los unos de los otros. Hay algunos de nosotros que quizá nunca hemos creído que necesitábamos de nadie, que la iglesia se nos quedaba chica, y esta iglesia tan chica, tan pequeñita, esta iglesia con 40 miembros, esta iglesia con 50 miembros en su lista de difusión, pero que nos congregamos y nos vemos 30, hemos podido, por la gracia de Dios, ministrar a muchas otras personas que tal vez alguna vez nos vieron de medio lado. Hermanos y hermanas de aquí que tal vez no nos caen enteramente bien, han tomado dinero para ministrar necesidades. Hay algunos de ustedes o de nosotros que hemos recibido ofrendas de los lugares menos esperados. Y Dios nos está enseñando que si ayer estábamos muy bien, hoy perfectamente podríamos tener una necesidad. Y eso es lo que le pasó a la Odisea. Hay algunas personas que han recibido ofrendas de nosotros que me han dicho, pastor, estoy deseando que puedan reunirse para ir a decirles gracias. Ojalá que lo hagan. Ojalá que lo hagan. Hay algunos de nosotros que no hemos tenido la mejor actitud hacia nuestros hermanos de ministerio, pero quienes con sus diezmos y sus ofrendas nos han ayudado. Hay algunos de ustedes que no conocen a ovejas de aquí de Pérez Celedón, pero con su ayuda usted ha tenido comida en su mesa también. Tú dices, yo no tengo necesidad. El punto más peligroso en la vida del hombre y de la mujer es el día que cree que no necesita. El punto más peligroso en la vida, ¿sabe que hay un síndrome? El síndrome del doctor que no se enferma, el psicólogo que no se enferma de su salud emocional, el pastor que no peca. Eso es un síndrome, porque eso es mentiras. El doctor más doctor del mundo se va a enfermar, el psicólogo más psicólogo del mundo va a necesitar ayuda emocional, el pastor más pastor del mundo sigue siendo un pecador igual que todos los demás.
El punto más peligroso en la vida espiritual, en la vida profesional, en la vida familiar, es el día en que yo creo que lo tengo todo, que no necesito de nada, que no necesito de nadie. Porque momentos como este, creo que Dios los está diseñando para llamarnos al arrepentimiento. Sí nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. De alguna manera, yo no sé, pero yo creo que tal vez hay algo mío que usted también necesita. ¿Sabe que una de las características, un día de estos un hermano me decía, pastor, ¿cómo sé yo que tengo llamado? ¿Qué se necesita para ser pastor? Y ustedes saben que yo no soy de esas personas tan así como espiritualoides. Lo que le dije, un pastor sin ovejas no es pastor. ¿Usted tiene gente que lo siga? ¿Usted tiene gente a quienes usted ame, ore por ellos y que ellos le respeten ese amor y esa oración? No, pastor, yo lo que tengo es deseos de abrir una obra. No, usted no es pastor. No se engañe. El pastor tiene ovejas. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito a cada uno de ustedes que se pueda congregar los sábados a las 5:30 de la tarde. Los necesito, sí, claro. Si yo no soy pastor. Si no soy un predicador, puedo ser un motivador, puedo ser un charlista, puedo ser un psicólogo, puedo ser muchas cosas, pero para ser pastor necesito ovejas. Todos nos necesitamos. No hay uno de ustedes que no se congregue un día y que yo no diga, me hizo falta. Porque me hace falta. Si no, no soy pastor. Si yo puedo ir a la iglesia y no verle a usted, no vuelvo a la otra semana. Significa que no soy pastor. Todos nos necesitamos. Y la iglesia de la Odisea había llegado a decir, no tengo necesidad de nada. Había confiado en sus riquezas, ese era otro problema. Había confiado en sus riquezas. Amado y amada, Jesucristo es suficiente. Lo acabamos de estudiar en la iglesia anterior. La iglesia de Filadelfia nos enseña, Jesucristo es suficiente, solo Jesucristo. Pastor, yo confío mucho en mi capacidad técnica, yo confío mucho en mi experiencia, yo confío mucho en mi familia. Amado del Señor, todo eso es capaz de traérselo abajo, porque Él tiene la llave, que si cierra nadie abre. ¿Qué le parece si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Qué le parece si nos arrepentimos y dejamos de confiar en mi experiencia, en mi sabiduría, en mis capacidades? Y comenzamos a confiar en Dios. Apocalipsis 3:20. Yo quiero que vayamos terminando esta noche. Apocalipsis 3:20 nos da la receta para esta falta de confianza. Mi papá tiene 43 años de ser predicador y fue un evangelista antes de ser pastor. Yo tengo 21 años más o menos, 22 casi, de ser predicador. Y uno de los versículos más utilizados al final de todo sermón, en particular cuando uno era invitado en los años 80, 90 a predicar a iglesias, a campañas evangelísticas. Uno de los versículos más utilizados es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces uno le decía a las personas que estaban ahí, que no le habían entregado su corazón a Jesús, que Jesús estaba tocando la puerta de su corazón. Que si querían abrir la puerta de su corazón, vinieran al frente. A lo que en aquellos años decíamos el altar, pero que en realidad es una tarima. Un altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Lo que yo hago para ponerme de pie y para predicar es una tarima. Pero resulta, cosa curiosa, que este versículo, Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús no se lo está recetando a los habitantes de Grecia, de Roma, de Jerusalén, sino a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él le dice a la iglesia de la Odisea, y yo creo que nos lo dice a nosotros también, has estado tan cómodo que oís que alguien toca la puerta y no querés abrir. ¿Le ha pasado que es domingo en la tarde, ya almorzó, ya tomó café, hay un aguacerito sabroso, va a empezar un partidito bonito que ver, o una buena película, o agarró un buen libro para la lectura, o está escuchando buena música, y está acostadito o acostadita ahí en el sillón, y de repente alguien dice, ¡upe! Los vendedores ambulantes, ¿verdad?, que tienen esa costumbre de llegar en el peor momento. Y dice uno, ¡ay, déjelo! Y los perros ladran, y aquel, ¡upe! Y usted dice, no voy a abrir, estoy demasiado cómodo, estoy demasiado cómoda. Así estaba la Odisea. Y Jesús afuera.
llamando a la puerta. Y Jesús llamando a la puerta. Y Jesús llamando a la puerta diciéndole, muchachos, necesitan incomodarse para mí. Servir a Jesús requiere un nivel de incomodidad. Un nivel de incomodidad personal. Un nivel de incomodidad familiar. Un nivel de incomodidad espiritual. No todas las personas que van a la iglesia nos caen igual de bien. Nos incomodan. Y están ahí por Dios para limar mis asperezas. No todas las canciones que cantan Arturo y los muchachos nos gustan. Nos incomodan, pero están ahí para que yo adore más allá de la letra. No todos los sermones que yo predico a usted le gustan. No me gustan ni a mí algunos. Viera que cuando me veo después de la grabación digo, qué sermón tan flojo. Casi todos. Pero están ahí para que desarrollemos disciplina de seguir congregándonos a pesar del pastor. Jesús está a la puerta y llama. Sí, a veces nos queda lejos congregarnos. A mí por lo menos me queda a 150 kilómetros de distancia de mi casa. Sí, a veces cansa uno salir el sábado y llegar tarde. Yo por lo menos, después del culto, viajo 150 kilómetros de vuelta. Sí, yo entiendo cuando uno se dice cansado. Sí, yo entiendo. Sí, es que la familia paga un precio. Sí, yo entiendo de eso. Yo entiendo. Yo hice mi infancia entre bancas, en vigilias. Yo entiendo. Lo que pasa es que con 45 años, déjeme decirle que Jesús lo vale todo. Porque cuando usted guarda la palabra de paciencia, Él lo guarda a usted de las cosas que hay en el mundo. Tengo que decirle que Él está a la puerta y nos está llamando para cosas mayores, para cosas mejores. Tengo que decirle que confío plena y ciegamente en lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Cosas mayores y cosas mejores. Creo que Dios no ha terminado con nosotros. Creo que un día de estos va a abrir la puerta y vamos a poder entrar y salir. Creo que deberíamos obedecer a su palabra. Creo que deberíamos volvernos evangelistas en este momento. Creo que usted y yo deberíamos buscar a una persona a quien vamos a invitar a la iglesia y vamos a empezar a trabajarla desde ya. Creo que desde ya Él está tocando la puerta de otros corazones también y que nosotros deberíamos dejarnos usar en su precioso nombre. Le invito a que terminemos esta reunión orando y le demos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por la revelación de Él. Porque Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de ilusión. Y por lo menos a mí me tiene muy emocionado saber que no importan los virus que vengan, no importan las crisis que vengan, si yo guardo su palabra, Él me va a guardar a mí. Y yo creo eso mismo para usted. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por estas personas que me has dado pastorear, por estas personas que me has dado cuidar. Espíritu Santo, danos la fidelidad, la firmeza, la capacidad también, Dios, la sensibilidad para poder pastorear y ser pastoreados adecuadamente. Señor, oro en esta noche por cada familia, por cada circunstancia, por cada escasez, por cada situación. Dios, yo confieso la palabra que he predicado esta noche. Tú eres suficiente para ministrar esas necesidades. En tu precioso nombre les bendigo. Amén y amén. Iglesia preciosa, quedemos pendientes. Tengo un café pendiente con ustedes en cuanto se pueda y el Señor nos abra la puerta, se los pago en Moravia. Y si usted nunca ha estado con nosotros, permítame invitarle un café. Viera qué buena mano tengo para hacer café. Tengo como 5 asesoras, Jacqueline, tengo a Francita, tengo a mi esposa, tengo a mi hermana, tengo también la asesoría constante de los hermanos que hacen ahí barra, que lo que hacen es decirme que no lo hago bien, pero se lo toman todo. Así que les espero en Moravia en cuanto se pueda y la paz de Cristo sea con ustedes. De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar
pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies. Jesús,